Una de las cosas que la palabra nos enseña es que hay cosas que las personas que no conocen a Dios no pueden entender las cosas que son de Dios. Pablo le dijo a los corintios, hay cosas que el hombre natural no percibe porque hay que discernirlas espiritualmente. Y hay algo que nosotros sabemos, el tema de la prédica es el poder de la alabanza en la guerra espiritual. Sabemos que nosotros vivimos en un mundo donde nosotros constantemente estamos afectados y estamos en una lucha, ¿ok? Más allá de una lucha contra personas como nosotros mismos, es una lucha que es una lucha espiritual. Nosotros podemos ver cómo también Pablo le decía a los efesios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Eso le decía él a ellos. Y Pablo les decía, por lo cual es necesario resistir firmes en la fe, para que una vez que haya acabado todo, podamos permanecer firmes. Si nosotros hablamos muchas de estas cosas que tienen que ver con guerra espiritual, a personas naturales no lo pueden entender. Y el tema que vamos a estar hablando, que tiene que ver con la alabanza en la guerra espiritual, las cosas que Dios hace en medio de la guerra espiritual, si nosotros compartimos a personas que no conocen a Dios, que cuando nosotros alabamos, que cuando nosotros adoramos a Dios, Dios está a favor de nosotros, Dios pelea por nosotros, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, que nosotros podemos lograr objetivos importantes dentro de nuestras metas, porque Dios abre puertas, Dios cambia las mentalidades de las personas que se oponen a nosotros. Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros exaltamos a Dios, es de loco. Para el que no conoce a Dios, es de loco, no puede ser. Y para nosotros que conocemos a Dios, creemos en esto, y esto para nosotros es fortaleza. Esto para nosotros es esperanza, saber que contamos con ese Dios que está a favor de nosotros, para abrirnos espacio, para guiarnos y para darnos siempre la victoria. Yo sé que conocemos de esto, pero siempre es bueno recordarlo. Yo llevo bastantes años predicando este mensaje y es fabuloso volverlo a predicar y recordarlo. Y lo que queremos es ver un pasaje que realmente el pasaje predica solo. Ese pasaje lo dice todo. Y está en Segunda de Crónicas 20. Y lo vamos a ir leyendo. Y dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Vamos a ir leyéndolo, pero vamos a ir explicando lo siguiente. Josafat fue un rey con una comunión espectacular con Dios. Fue una persona siempre muy entregada a Dios y que se dejó dirigir y controlar siempre por Dios. Razón por la cual Dios siempre le dio la victoria, y Josafat siempre prosperó en todas las cosas que él hacía, porque era un hombre de fe, era un hombre íntegro, era un hombre entregado, era un hombre que primero Dios y después los demás. Si nosotros seguimos leyendo, a pesar de que este rey en este momento Dios le había dado cantidades y cantidades y cantidades de victorias contra ejércitos enemigos muy numerosos y muy poderosos, mucho más que él y todo su ejército. Nosotros leemos en el versículo 2, dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, un rey acostumbrado a conquistar territorios,
a derrotar ejércitos enemigos, es advertido de que vienen unos ejércitos en contra de ellos y él siente temor y él se humilla delante de su Dios y se humilla para consultar a su Dios. Humillarse delante de Dios, él sabía que al humillarse delante de Dios, él estaba reconociendo que él mismo en sus fuerzas, ni por el poder de su ejército, ni por todo lo que él había logrado anteriormente, ni por toda la fama que pudieran haber recibido, incluso sus propios enemigos que pudieran intimidarse ante todo lo que el rey Josafat y el reino de Judá habían conquistado, él en ese momento tiene temor y él reconoce su dependencia de Dios y él se humilla delante de Dios y busca el rostro del Señor. Él, en el momento que se humilla, él está reconociendo que todas aquellas victorias era porque Dios se las había dado. Él estaba reconociendo delante de Dios: Señor, nuevamente otra batalla, pero si yo no te busco, yo no voy a estar tranquilo. Yo necesito tener la confianza de que tú estás conmigo. Si tú no estás conmigo, nosotros estamos derrotados, estamos perdidos. Él lo reconocía al humillarse delante de Dios. El rey Josafat, acostumbrado a que Dios le daba tanta victoria, una de sus virtudes era precisamente esa, la humildad. Era un rey que, a pesar de haber logrado tanto, de conocer tanto de Dios, de tener tanto conocimiento espiritual, nunca fue una persona que se creía más que los demás, más que su ejército. Era una persona que no trabajaba solo, ni manipulaba a personas a favor de sus objetivos, de los objetivos que él tenía en su corazón. No. Él se sentía como uno más de todos los demás. Era el rey. Y él, en su comunión con Dios, él era consciente de que Dios humilla a los soberbios, pero que Dios exalta, que Dios honra, que Dios enaltece a los humildes. Y hacer eso y ponerlo por obra ya es una gran parte de la victoria que uno tiene que conquistar. Él lo sabía, así lo hacía. Seguimos leyendo y dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Quiero compartirles lo siguiente antes de seguir leyendo. Era tal el deseo de Josafat de agradar a Dios, tal la fe de Josafat, pero estaba tan consciente de lo importante de que no era él solo en la tierra, en Judá, no, era toda una colectividad, era todo el pueblo del Señor, era todo el pueblo de Dios. Y él tenía el conocimiento pleno de que si el pueblo de Dios estaba en la ignorancia de la voluntad de Dios, el pueblo iba a ser conforme a los deseos de su corazón. Este rey se encargó de instruir a su pueblo para que todos tuvieran el conocimiento de quién era Dios y pudieran tener el conocimiento de la voluntad de Dios, y que haciendo conforme al consejo de Dios, a los mandamientos de Dios, todo lo que ellos hicieran iba a prosperar. Y ellos iban a tener paz, porque Dios siempre les iba a dar por todos lados paz, por su obediencia, y como consecuencia de su buena relación con Dios. Entonces, este pueblo, cuando se enteró como el rey que venían esos ejércitos enemigos, inmediatamente todos vinieron y se reunieron ante el llamado del rey para orar al Señor. Y seguimos leyendo entonces. El versículo 6 dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres. Y dijo Josafat: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista?
Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, 3 pueblos diferentes, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo que estaban viendo ellos. Pero mira la oración del rey. Conocía a su Dios y lo engrandecía. Sabía, estaba consciente, no hay nadie como tú, y lo declaraba delante de todo el pueblo, y todo el pueblo en acuerdo, orando y buscando a Dios. Todo ese pueblo humillado en la presencia de Dios, buscando escuchar la voz de Dios. Nosotros vimos en el versículo 3 que también el rey Josafat hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces había algo en conjunto que ellos estaban haciendo: oración y ayuno, para poder escuchar la voz de Dios. Y el ayuno, nosotros vemos que los que conocemos la palabra, todos los grandes hombres de Dios, todos siempre ayunaron con propósito. Aquí ellos lo hicieron por la situación que ellos estaban enfrentando. Ya en el tiempo de la gracia, cuando Jesús vino, en algún momento le dijeron: pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: bueno, mientras estén con su Señor, ellos no tienen por qué estar ayunando, pero vendrá el tiempo que su Señor será quitado y entonces ellos ayunarán. Y nosotros tenemos testimonio de sus discípulos, de sus apóstoles, de Pablo, de ayunos que tenían que hacer en situaciones muy complicadas, de tormentas, de pruebas muy difíciles. Y el ayuno es un arma poderosa que está a la disposición de los hijos de Dios. Esta victoria que Dios da a Josafat la daba de manera integral, porque él de forma integral no descuidaba ningún detalle, y todas las herramientas que él tenía a su disposición las utilizaba. Por eso a él como persona le fue siempre tan bien, y como rey le fue tan bien, y le fue también a su pueblo, porque bienaventurados son los pueblos que sus gobernantes hacen todo conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros podemos humillarnos en la presencia de Dios. A veces nosotros oramos. A veces nosotros adoramos, alabamos. Y estamos tratando de ser obedientes a Dios. Pero a veces nosotros vemos que pasa el tiempo y hay un propósito que queremos cumplir, pero no ayunamos. Y a veces la respuesta de Dios tarda, se demora. Pero a veces es algo tan sencillo como sencillo sacrificio, porque Dios no quiere que uno esté destruyéndose, autodestruyéndose ni nada de eso. Pero a veces hay sacrificios que valen la pena hacerlo. Y lo hemos vivido en lo personal y en el ministerio. Muchas veces nosotros hemos visto cosas que parecen inalcanzables, pero que por fe se ha tomado la decisión de ayunar, incluso como iglesia, en el ministerio de nosotros, y cómo se han abierto puertas y cómo han sucedido cosas que uno decía, bueno, es que pasará de aquí a no sé cuánto tiempo, y pasaban muy rápidamente, porque el ayuno es algo que tú haces con un propósito y Dios responde. Y si lo estás haciendo dentro de la voluntad de Dios,
van a pasar cosas buenas. Y lo que aunque tú creas que no va a pasar, porque te parece imposible, sí va a suceder, porque es voluntad de Dios. Entonces, si seguimos leyendo, ya ellos están ayunando, ya ellos están orando, ya ellos se han humillado delante de Dios, y Dios, ese Dios fiel, ahora sí envía su respuesta. En el tiempo de los reyes no estaba el tiempo de la gracia como nosotros, no estaba el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo se manifestaba por medio de los profetas y hablaba por medio de los profetas. Por eso es que ahora vamos a leer en el versículo 13 que dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Dice todo Judá. Mira cómo era el asunto, ¿no? Todo Judá estaba en pie con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, en aquel tiempo, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, vamos a ver qué dijo el Señor: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Seguimos leyendo y dice: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Mira no habrá para que peleéis vosotros en este caso, el Señor está diciendo, en este caso, quédense quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La adoración en este momento, obviamente, ellos estaban reunidos todos y estaban los levitas. Y ellos ministrando en adoración, obviamente usaban la música, postrados, conscientes de lo que significaba lo que Dios les estaba diciendo y quién era ese Dios, y recibiendo pues esa fortaleza de parte de Dios, esa tranquilidad de parte de Dios. Quédense quietos. Yo estoy con ustedes, tranquilo. No se estén preocupando. Y adoraban. La adoración va ligada mucho a la fe, a humillarse delante de Dios, a el amor que sentimos por Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios. Nos humillamos porque lo reconocemos, porque que somos nosotros delante de nuestro Dios. ¿Qué somos? Y mira todo lo que Él hace por nosotros. Esto lo reconocemos y estamos adorando. Y cuando nosotros adoramos, ahí está Él. Y ahí está su presencia. Como estuvo hace rato con nosotros aquí, sigue estando. Pero aquí cuando estábamos alabando y adorando. Y lo viene haciendo desde hace bastante tiempo ya. Están pasando cosas muy bonitas aquí en la iglesia. Porque Él está con nosotros. Porque tiene planes con nosotros. Y porque vienen cosas buenas de parte de Dios para nosotros, más allá de lo que nos rodee, más allá de lo que nuestros ojos ven que está pasando fuera de este lugar. Porque no dependemos de aquello, dependemos del Dios de Josafat, del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso, de ese Dios creador al cual este pueblo exaltó con sus palabras en la oración. El versículo 19 dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, justamente
las personas del ministerio de alabanza en ese tiempo, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Antes de seguir, vamos a hacer una pausa aquí, porque estamos hablando de adoración y estamos hablando de alabanza. Si nosotros nos reunimos como iglesia, y cuando nos reunimos como iglesia, nosotros tenemos ministerio de alabanza, y nosotros somos el pueblo del Señor, que junto con el ministerio de alabanza cantamos esas alabanzas y esas adoraciones a Dios. Pero nosotros lo hacemos por costumbre. Sí, nosotros lo hacemos porque cada iglesia lo hace y nosotros repetimos lo que otros hacen. Si lo hacemos por imitación, porque si a ellos les funciona esto así, a nosotros también nos va a funcionar. Si lo hacemos porque nos gusta la música, porque nos gusta cantar, porque es divertido cantar. Estas cosas que Dios hizo con el rey de Judá, con Josafat y con este pueblo, no van a estar sucediendo en medio de nosotros. Si nosotros cantamos sin entendimiento, sin saber lo que nosotros estamos declarando, si nosotros venimos a la iglesia porque creemos, porque necesitamos ese Dios, pero cuando llegamos a la iglesia, estamos en la iglesia distraídos por lo que hace el vecino, el hermano, porque nos distraemos con todo, con cualquier cosa, o simplemente estamos distraídos porque aquí está sonando la música y estamos cantando. Te alabaré, contra mí nadie prevalecerá. No me acuerdo bien de la letra de esta canción, pero vamos a suponer, ¿no? Y lo estás cantando, pero tu mente, mientras tú estás cantando, estás pensando en algo, en tus problemas, en tus amigos, en tus vecinos, en cosas. Entonces, algo tan poderoso como la alabanza y la adoración no nos está trayendo beneficio, porque no estamos haciéndolo de la forma correcta. Nosotros somos un pequeño pueblo que Dios nos ha llamado para hacer una gran obra. Y estos tiempos difíciles son muy propicios para que Dios haga cosas que nadie imagina que pueden pasar. Y este es el tiempo, y quienes hoy estamos aquí somos nosotros, llamados por el Señor. Y hacerlo con entendimiento, y hacerlo bien, y no porque alguien lo esté haciendo mal, porque a lo mejor hay alguien que estamos viendo, oye, pero está queriendo demostrar que canta mucho. ¿Qué te interesa más? ¿Lo que él está queriendo demostrarle a los demás o Dios que está contigo? ¿Qué es lo más importante para ti cuando tú alabas? Cuando dicen fuerte y alta voz. Bueno, yo tengo en el ministerio 20 años. Muchas veces yo he visto muchas cosas en tiempo. Y he visto momentos muy buenos y personas muy entregadas, pero he visto otras cosas también. He visto muchas cosas. Y a veces hay un pueblo que está alabando a Dios y tiene como los pies clavados, o sea, no se mueve y está tieso y está así como. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo vemos nosotros? Nosotros no estuvimos acá con el rey Josafat y con el pueblo de Judá, pero no podemos tener una idea de cómo esa gente exaltaba a ese Dios con fuerza. Estaban claros, convencidos en lo que estaban haciendo, que lo exaltaban de corazón. ¿Será que Dios no se agradaba de esa alabanza y esa adoración y Dios se exaltaba realmente para poder hacer lo que Él les prometió que Él iba a hacer? Y que nos lo ha dicho la palabra. Y Maxi declaraba ahora: Dios está en medio de nosotros, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, el Espíritu del Señor se pasea en medio de nosotros cuando nosotros le alabamos, porque
Dios se mueve, se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Podemos entenderlo, podemos creerlo, porque el hombre natural no lo puede percibir. Es locura. Hay que conocer a Dios primero. Y para poder discernir las cosas espirituales, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Si no, es imposible. Y por eso este mensaje tiene que sembrarse fuertemente en nuestro corazón. Es que nuestra alabanza, a mí me parece que es buena, pero tiene que superarse mucho. Es importante porque si lo hacemos mejor, y por supuesto que lo podemos hacer mucho mejor, también Dios va a estar agradado de ese esfuerzo que hacemos, de esa búsqueda de la excelencia, y van a pasar las cosas que Dios ha prometido que va a hacer en medio de nosotros. Y vamos a comenzar a ver una gloria mayor a la primera, como Dios lo ha prometido. Igualmente cuando adoramos, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. ¿Y cuántas veces nosotros lo estamos cantando? Levanto mis manos aunque no tenga. No estoy hablando de acá del ministerio, estoy hablando del pueblo. Aunque no tenga fuerzas. ¿Cuántas veces nuestra actitud es equivocada? Que lo que menos estamos pensando en levantar las manos. ¿Que acaso el ministro de alabanza? Mira, aquí dice, y lo podemos relacionar. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El director de la alabanza es un instrumento de Dios para que sucedan cosas en medio de la alabanza y la adoración. Y la persona que está dirigiendo, muchas veces llena del Espíritu Santo, hace un llamado al pueblo. Estamos adorando, vamos a hacerlo con todo corazón, vamos a rendirnos, vamos a ponernos de rodillas o lo que sea. O en la alabanza vamos a levantarnos. Y muchas veces personas que se quedan sentadas como que nada, como que no les importa, como que. Pero cuando las cosas se hacen como son, conforme a la voluntad de Dios, vamos a seguir leyendo para que tú veas. Por eso que el mensaje predica, este mensaje predica solo, porque uno solamente leyéndolo ya. Versículo 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Puso a que alabasen y adorasen con vestidos, ¿verdad?, de ornamentos sagrados. Santidad. Santidad. Y vimos: creed a Dios, creed a los profetas. Dos cosas más: la fe y la santidad. Este pueblo lo utilizó todo. Se humilló al Señor, oró, ayunó, logró oír la voz, el consejo de Dios, y siguió su consejo. Pero este era un pueblo que Josafat había instruido, y que era un pueblo lleno, por la enseñanza que recibieron, de un temor santo hacia Dios. Era un pueblo obediente a Dios, un pueblo que vivía para agradar a Dios, pero un pueblo de gran fe. Creed, creemos. Creen, creemos. Adoramos, adoramos. Nos postramos, nos postramos. Alabamos, alabamos. Con fuerte y alta voz, con fuerte y alta voz. Con voz de júbilo, como quiera que sea. En unidad. Era un pueblo unido, en una misma visión: agradar a Dios y exaltar al Dios Todopoderoso, al Dios de ese pueblo.
Si nosotros venimos los domingos, oímos esta palabra, vamos a la alabanza, a la adoración, y lo hacemos y brincamos y todo, pero nosotros no somos humildes, o no somos personas de oración, o a lo mejor no le damos importancia al ayuno, o nuestra fe a veces sí y a veces no, porque a veces estamos un piecito en la iglesia y un piecito acá en el otro lado. A veces nuestra mente está en las cosas de Dios, pero a veces nuestra mente está en la tele, en las noticias, y nos quedamos espantados con las noticias, como que no tenemos un Dios que nos guarda de todas esas cosas que las noticias dicen. Pueblo obediente, pueblo que se santificaba, pueblo de fe. Versículo 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Miren lo que hizo Dios. Puso las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Seguimos leyendo. Dice: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción a su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Tú sabes que salimos allá a la calle y nos vienen a atracar y están a punto de dispararnos, y los viene a buscar alguien que está cazándolos a ellos, y los matan a ellos y estos matan a los otros, y tú te quedaste, ¿qué pasó aquí? Porque tú agradas a Dios, Dios te defiende. Algo así pasó aquí. Mira, lo que estamos leyendo, vuelvo y repito, por eso lo comenté al principio, el hombre natural, estas cosas, no. Y es imposible y se entiende. No. Pero ese es nuestro Dios. Y Él lo hace como Él quiere. Lo cierto es que hemos leído y repetimos antes, estar quietos en este caso. Es que Dios siempre hace de forma diferente. En este caso fue así, en el caso de nosotros y cada caso particular, Dios puede hacer cosas diferentes, pero todo es lo mismo. Si entregamos el control de nuestras vidas, del ministerio, de todo lo que tenemos a Dios, y si nos enfocamos en buscar la revelación de Dios, o sea, no nos quedamos quietos hasta que podamos oír claramente la voz de Dios, tenemos un beneficio que ellos no tenían antes, que el Espíritu Santo ahora está con nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Dios habla claramente y directamente a la persona llena del Espíritu Santo que busca su presencia y que utiliza todas estas herramientas que utilizó en este caso el rey Josafat. Y si seguimos leyendo más cosas que Dios hace y que hizo en este momento, el versículo 25 dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. O sea que de paso que se mataron ellos, todos entre ellos, el pueblo agarró todas esas riquezas que tenía ese pueblo. Fue un botín que mismo Dios les dio a ellos. O sea que imagínate lo que yo sentía de que venían estos pueblos a atacar a un pueblo que es escogido de Él, el pueblo de Judá. O sea, del rey Josafat desciende nuestro Señor Jesucristo, por Dios, según la carne. Y viendo esto, el Señor, Él agarra y todavía
no solamente que se matan unos a otros para que el pueblo de él no sufra daño. O sea, el pueblo que le conocía. Es decir, el Dios defendió al pueblo que le conocía, al que le amaba, al que quería vivir para agradarle y vivía para agradarle. Porque Dios al que le ama lo defiende. Y Dios conoce los corazones de cada quien. Y si hay alguien en malos caminos, el Señor se va a encargar de restaurarlo. De una forma, de otra. El Señor conoce el corazón. Pero la persona que no quiere nada con Dios y la persona que está enfocada en destruir el pueblo de Dios, su final no es bueno. Oye, luchar con Dios es complicado. ¿Entiendes? Y si tú eres hombre y vas a luchar contra Dios, es complicado. Y meterse con los hijos de Dios, te estás metiendo con Dios mismo. Eso es complicado. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Jehová, su Dios, le dio paz por todas partes. Y esa es la promesa de Dios para nosotros. Lo mismo que nosotros en medio del mundo y la sociedad que vivimos, aunque ciertamente sí hay aflicciones en este mundo, nosotros podamos vivir en paz. Pruebas vamos a tener, pero las vamos a superar porque Jesús lo prometió. No hay que temer la prueba si nosotros estamos bien con Dios. Y fíjate, vamos a volver a tomar lo importante de lo que es la alabanza y la adoración, porque es lo que queremos enfocar. Es decir, yo sentí este mensaje, lo que pasa es que estoy dando todo de forma integral, porque realmente es un conjunto de cosas que tenemos que utilizar como iglesia. Pero lo que es más importante en este momento es lo importante de adorar a Dios y de alabar a Dios. Y de hacerlo de la forma correcta. Aquí acabamos de ver que por lo que Dios hizo, los pueblos temieron al rey Josafat y ese pueblo por lo que Dios había hecho a favor de ellos, por la forma en que ellos vieron que Dios luchó por ellos. Cuando nosotros alabamos públicamente de esta forma, con fe, con convicción, de manera correcta al Señor, y lo hemos vivido muchas veces, pasan cosas. La iglesia del Señor es perseguida y siempre va a estar perseguida hasta que Cristo vuelva. Pero resulta que cuando nosotros alabamos y exaltamos a Dios, muchas veces las personas que se oponen, viendo lo que Dios hace en medio de la iglesia y por medio de la alabanza y la adoración, esas personas dejan de estar en contra de la iglesia y las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Y Dios comienza a utilizar personas que a lo mejor ni siquiera son cristianos para bendecir a su pueblo, porque Dios hace como le dé la gana. En este caso se mataron unos con otros. En otro caso a lo mejor Dios hace otra cosa, y lo hemos visto. Muchas veces hemos visto personas que se oponían por ver lo que Dios hace en medio de su iglesia y en su pueblo. Terminaron convertidos a Dios, entregados, rendidos, uno más del ejército. Y eran perseguidores de la iglesia. Bueno, tenemos el caso de Pablo. Porque Dios hace como le da la gana. ¿Cuál es la finalidad de este mensaje? Que cada vez que vengamos un domingo acá, lo hagamos mejor. Sí, es responsabilidad de uno personal humillarse delante de Dios, oración personal. Sí, sus ayunos personales,
alabar y adorar donde quiera que estés. La última predica que yo di, hablé del sacrificio de la alabanza, que es algo personal. Aunque el mundo se nos venga encima, adoramos y alabamos a Dios. Y Dios nos saca de ahí. Porque lo hizo con otros y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Jesucristo. Y está también a favor de nosotros, para hacerlo hoy también por nosotros. Entonces, no dependiendo de que, obviamente, cuando la iglesia, Dios promete cosas como las que nos ha prometido, y aquí van a comenzar a llegar personas nuevas, y esas personas nuevas, no vamos a ver personas que saben lo que, probablemente algunos sí, pero otros no, y no van a ser la mayoría, lo que nosotros sabemos, porque Dios trae a su iglesia ¿a quiénes? ¿A los justos o a los pecadores? ¿A los sanos o a los enfermos? ¿Y tú te imaginas llena la iglesia de pecadores? ¿Y qué vas a hacer? ¿Convertirte en juez? ¿O estar con Dios cumpliendo tu propósito? Y que cada vez seamos más como ellos. Que ese ejército de Dios cada vez sea mayor. Porque tú sabes que es terrible cuando no lo hacemos bien. El mal testimonio, los pecadores los espantan. Mira, para que vuelvan a la iglesia es complicado. Entonces no podemos cometer errores que cometen otros. Dios nos llama a corregir. Dios nos llama a hacerlo bien. Cuando estemos cantando, los que tocamos en el ministerio, como los que participan de la alabanza y la adoración de la iglesia, hacerlo cada vez mejor. Yo me gocé mucho en medio de la alabanza hace unos minutos. Vamos a pedirle a Maxi que pase y que nos comparta nuevamente con el grupo la canción del desierto. Y vamos a hacer nuevamente esta alabanza que hace rato estuvo muy buena, pero vamos a ponerle un extra. Cierto es que cuando ponemos esos extras, cosas maravillosas pasan. Somos hijos de Dios, hijos de fe. Alabemos y adoremos al Señor una vez más.